Seguidamente tenemos la segunda ponencia a cargo de David Herrero, que nos va a hablar de la psicología de los usuarios y la infraestructura viaria. David Herrero es doctor en psicología, experto senior en psicología de la seguridad vial, y en este mundo de la psicología de los usuarios yo lo voy a escuchar con mucha atención porque es que ya yo mismo, al lado de en la propia carretera, como conductor, tengo un comportamiento diferente si conduzco o si voy como copiloto. Por tanto, me parece que es un tema muy apasionante el que nos puede contar. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta jornada con todos ustedes. Agradezco a Javier, a Eloy y a todos los que han organizado este encuentro por haberme invitado y por haber planteado un tema tan trascendental en la sociedad desarrollada y en las sociedades menos desarrolladas como es la seguridad vial, puesto que es uno de los principales factores de muerte por causas no naturales, ¿verdad? Entonces, voy a tratar. Me viene muy bien haber hablado justo después de Javier, porque él hablaba un poco de los distintos profesionales implicados, de las conexiones, de las desconexiones. A mí me da la impresión, no sé si estarán ustedes de acuerdo, que en esto de la seguridad vial, como en otros problemas sociales, pues mientras que hay distintos implicados profesionales en la materia, en la prevención de accidentes de tráfico, en la prevención de fallecidos, de heridos, pues me da la impresión de que cada profesional va por su lado. Entonces, seguro que alguno de ustedes, no sé si hay algún psicólogo en la sala, o son todos ingenieros del área de ingeniería, dirán, bueno, ¿pero qué hace un psicólogo en una jornada de ingeniería de la seguridad vial? Pues agradezco especialmente, no que me hayan invitado a mí, que para mí es un honor, sino que haya algún representante en este congreso. Lo mismo que cada vez que voy a un congreso de psicología del tráfico me encanta escuchar a un ingeniero de obras públicas, a un ingeniero de caminos. ¿Por qué? Porque me da la impresión, como les decía, de que a la hora de abordar este problema tendemos a crear grupos independientes. Los psicólogos vamos por nuestro lado, los ingenieros de automoción van por su lado, los ingenieros de caminos van por su lado. Y en medio de todo este mare magnum, pues tenemos al regulador central, que es el cuerpo político, que intenta legislar de alguna forma, dando cabida a todas estas visiones para conseguir el fin común. ¿Cuánto mejor nos iría probablemente a todos y cuánto mejor le iría a la seguridad vial si todos los profesionales, empezando por los psicólogos, a los que modestamente represento, no sé si puedo decir que me represento a mí mismo, hiciésemos el esfuerzo de trabajar en común, de trabajar de común acuerdo, buscando este fin común que perseguimos? No voy a incidir demasiado en las cifras que ya se han aportado previamente por Javier y en las ponencias anteriores, pero pues yo creo que todos tenemos claro a estas alturas que los accidentes de tráfico constituyen un grave problema social. No solo por las víctimas mortales, por los fallecidos, por los hospitalizados, heridos graves, que también, por supuesto, es decir, si probablemente todos los que estamos aquí conozcamos a alguien más o menos conocido que ha resultado fallecido, que ha resultado herido grave en algún momento de nuestra vida. Y esto es una catástrofe personal, familiar, social e incluso económica. Javier nos daba las cifras, sin ánimo de sobresimplificar o de frivolizar con el tema económico. Lo cierto es que la seguridad vial, que es la tesis que voy a tratar de defender, debería ir mucho. Lo urgente es prevenir los fallecidos, por supuesto, y los heridos graves, pero creo que la seguridad vial tiene que ser mucho más ambiciosa. Antes no sé quién era de los primeros ponentes, hablaba, creo que era el señor alcalde, del objetivo de la seguridad como un fin de conseguir una coexistencia pacífica, no conflictiva. Ese tiene que ser el fin último. Más allá de la no accidentalidad, qué bueno sería poder conseguir como profesionales que la seguridad fuese algo no conflictivo, algo pacífico, algo armónico, algo armonioso. Puede parecer un poco hippie en la conceptualización, pero cuánto ganaríamos incluso en términos de salud mental, ¿verdad? Que es otro de los graves problemas de la sociedad actual.
porque hablaba de la importancia de las víctimas, de los fallecidos, de los hospitalizados, pero piensen ustedes cuánto nos trastorna el día el hecho de tener un incidente. Algo leve, algo puramente casual, como puede ser un pinchazo. O sea, llegas tarde al trabajo, llegas enfadado, llegas cabreado, lo pagas en casa, te trastorna el día. Y todos con los que convives, pues al final pagan los platos rotos de alguna forma. Y si ya vamos a situaciones mucho más graves, mucho más severas, pues el impacto es mucho mayor. Desde un punto de vista sistémico, cualquier cosa que me afecte en positivo o en negativo va a tener un impacto no solo sobre mí, sino sobre toda la sociedad en última instancia, sobre todos los que me rodean. Bien, entonces es algo que es un grave problema social. Buscando este fin último de cero accidentes, cosa que no sé si es racionalmente posible o si es una utopía, pero que en última instancia es algo a lo que tenemos que perseguir, y de esto depende mucho el enfoque que le demos. Y aquí comparto y quiero partir de lo que nos explicaba Javier. ¿Dónde ponemos el foco cada vez que se produce un fallecido o un herido? Existe una tendencia generalizada a buscar un culpable. El conductor, como decía Javier en el ejemplo que nos ha puesto del autobús accidentado o de cualquier otro accidente de tráfico, el conductor iba bajo los efectos de las sustancias. Pues esto es muy grave y tiene que ser penado. El conductor iba con exceso de velocidad. El conductor iba hablando por el móvil. Bien, pero retomando un poco la cuestión que él nos planteaba, ¿piensan ustedes que merece morir alguien? Y probablemente aquí ya podríamos cerrar la pregunta. Nadie merece morir, ¿verdad? No sé si habrá alguien partidario de, yo que sé, de algo, la pena de muerte. Salvo esas excepciones y los que sean partidarios, nadie merece morir. Nadie merece morir incluso aunque haya cometido un error. El error es humano y aquí voy a tratar de explicar un poco también los distintos tipos de errores, porque el error no es algo único, no es que sea un único error, una única forma de errores, sino que existen diversos tipos de errores. Nadie merece morir, ni siquiera aquella persona que ha cometido un error deliberado. Ni él, ni mucho menos las personas que tiene a su alrededor. Volviendo un poco rápidamente al esquema clásico, cuando tratamos de adivinar las causas de los accidentes de tráfico, pues efectivamente, como nos ponía Javier en la diapositiva, vemos que el factor vehículo está implicado en una minoría de los accidentes, aunque el tema del vehículo podríamos hablar mucho también con el caso de España, ¿verdad?, que tiene un parque automovilístico pues, realmente obsoleto, realmente viejo, y esto no contribuye en absoluto en positivo con la accidentalidad. Pero bueno, en principio es el factor menos implicado, la infraestructura que participa aproximadamente en el 20-25% de los accidentes y el factor humano. Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Esto es muy interesante. Javier decía algo al respecto. ¿Quiere decir que el conductor, el peatón, es culpable de su accidente, de haber fallecido, de haber resultado herido grave, leve? No sé si es culpable, no sé si no es culpable. Lo cierto es que los tres factores, lo importante no son los tres factores, sino las flechas bidireccionales. Las flechas bidireccionales que lo que nos dicen es que los tres factores están bidireccionalmente relacionados, están perfectamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el factor vehículo va a influir en el factor humano. ¿Por qué? Porque un mismo conductor, no va a conducir de la misma manera un vehículo de 20 años de antigüedad que un vehículo recién salido del concesionario. ¿Por qué? Pues porque según la teoría del riesgo cero, tratamos de ajustar el riesgo que asumimos, y esto es una paradoja. Esto es una paradoja. Si yo les pregunto, ¿qué es más seguro? Les voy a lanzar la pregunta. ¿Conducir un coche que tiene 20 años o conducir un coche que tiene 0 años? La pregunta es imprecisa. ¿Pero qué es más seguro? ¿Quién cree que es más seguro conducir un coche recién salido del concesionario? ¿Quién cree? Todos, ¿verdad? ¿Alguien cree que es más seguro conducir un coche de 20 años de antigüedad? ¿No? Y sin embargo, piensen en un efecto. ¿Qué sucede qué sentimos cuando conducimos un vehículo de 20 años de antigüedad, un vehículo muy antiguo? ¿Cómo es? Es un vehículo que tenemos unas sensaciones que vamos a 60 por hora y parece que vamos a 120, ¿verdad? Es decir, la percepción del riesgo se incrementa porque nos sentimos más inseguros. Porque decimos, yo como me dé un golpe con este coche, a 60 no lo cuento. Es una percepción. Fíjense, luego vamos a ver, que lo que explica el comportamiento humano no es el riesgo real, es el riesgo percibido. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo, que son, saliéndome un momento de la seguridad vial, las fobias. Todos sabemos lo que son las fobias.
igual algunos tenemos, yo tengo fobia a los perros, a mí no me gustan los perros. Las fobias es uno de los ejemplos más claros de que lo que explica nuestro comportamiento no es el riesgo real, sino el riesgo percibido. Yo tengo fobia a los perros, lo digo abiertamente. ¿Qué sucede? Que cuando veo un perro a 20 metros me cambio de acera. ¿Hay un peligro real? No, porque es prácticamente imposible, estadísticamente, que el perro me muerda si está en sus cabales, ¿verdad? Y sin embargo yo percibo una probabilidad de casi el 100%. El hecho de cambiarme de acera depende no del riesgo real, porque entonces no me cambiaría de acera, sino del riesgo que yo percibo. ¿Se entiende el caso, verdad? Yo creo que es muy gráfico. Pues en seguridad vial pasa lo mismo. Cuidado, no estoy haciendo un alegato en favor de envejecer más el parque automovilístico, por supuesto, porque es de perogrullo decir que teniendo un accidente, pues yo prefiero tenerlo con un vehículo recién salido del concesionario que uno que tenga 20 años. Pero creo que entiendan un poco esta paradoja de la seguridad. Cuanto más inseguros nos sintamos, más seguramente o de forma más segura tendremos a comportarnos en la vida y en la seguridad vial. Bien. Entonces, una relación bidireccional entre todas ellas. El vehículo condiciona mi comportamiento y la infraestructura condiciona mi comportamiento también. Luego les voy a poner un par de ejemplos donde vamos a ver esto de forma muy gráfica, con dos intersecciones. ¿Hasta qué punto la carretera, la infraestructura, puede condicionar el comportamiento y las actitudes del conductor? Bien, hablando de la conducta del error, como algo humano, como algo universal, hace ya unos cuantos años, en el año 90, Manstedt y sus colaboradores formularon la teoría de la conducta aberrante, que quizás algunos, aunque sean del área de la ingeniería, conocen porque es muy conocida en el campo de la seguridad vial. Estos autores planteaban o se centraron en analizar qué tipos de errores existen, qué tipos de errores cometen los conductores principalmente, porque en función del perfil de conductor, el abordaje del error será uno u otro. Y estos autores identificaron 4 tipos de errores, unos deliberados y otros no. En primer lugar, se encuentran los comportamientos agresivos. ¿Qué es un comportamiento agresivo en la carretera o en la vida en general? Todo aquel que tiene como fin humillar, castigar, dañar a otro, a un peatón, a otro conductor, a otra persona, a otro individuo. Toda aquella conducta que tiene como fin dañar, humillar. Puede ser verbal, puede ser físico, puede ser a través del propio vehículo, puede ser de muchas maneras. Es deliberado, se hace intencionalmente. Y evidentemente, los comportamientos agresivos son una de las principales causas de accidente, porque si yo me cabreo con un conductor que interpreto que me ha adelantado incorrectamente para molestarme, pues a lo mejor entro en un pique y eso pues, es muy probable que tenga consecuencias fatales, ¿verdad? El siguiente tipo de error son las violaciones contra la norma. Son conductas de riesgo. Son también deliberadas y objetivamente pueden ser las mismas conductas que las agresivas. ¿Dónde radica la diferencia? En que en estas no existe la intencionalidad de dañar a nadie. Se hacen por el puro placer de sentir la adrenalina, circular a más velocidad de la permitida, adelantar de forma más o menos temeraria apurando las distancias. No tengo la intención de dañar al otro, tengo la intención de experimentar una serie de sensaciones. El siguiente tipo de error son los errores, para la redundancia, los errores. ¿Qué característica tienen los errores? Que es una de las cuestiones claves en términos generales en seguridad vial, porque es donde todos más incurrimos. Porque habrá personas pues, que sean más propensas a la conducta agresiva, más conductas a las violaciones, pero bueno, en términos generales la población, en términos generales, se autorregula bastante bien, con las dos primeras. Un poco más controvertidos son los errores y los lapsus. ¿Qué son los errores? Son aquellas conductas que, siendo deliberadas, no tienen intención de generar ningún tipo de peligro. Por ejemplo, estoy en un ceda al paso, esperando o viendo otro conductor que viene por mi izquierda y calculo por un error, no de tipo emocional, sino de tipo cognitivo, calculo mal la distancia y la velocidad a la que viene el otro conductor y decido salir, cuando en realidad el vehículo venía a una velocidad excesiva, mayor a la que yo había calculado, y genera una situación de riesgo o un accidente, con consecuencias pues las que sea, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia? En el caso del error es deliberado, pero no tiene la intención de generar riesgo, ni de buscar adrenalina. Es un fallo cognitivo, no emocional. Y este es uno de los más frecuentes, porque aquí todos caemos. Y a más edad,
a mayor edad, más probabilidad de cometer errores. Y finalmente, pero no menos peligrosos, están los lapsus, que son aquellos errores no deliberados. Por ejemplo, voy conduciendo por una recta de Castilla y de repente pues me evado de la atención, doy un volantazo e invado el carril contrario. Venía otro conductor y tengo un accidente, o no, pero igual sí. Entonces, ¿se entiende? Son situaciones no deliberadas. La cuestión, estas 4 formas de error son naturales, son humanas, son universales. Habrá quien las cometa más, habrá quien las cometa menos. La cuestión es que conseguir, y para mí esto es uno de los grandes retos de la seguridad vial en general y de la psicología del tráfico en particular, ¿cómo podemos conseguir crear una normativa, un diseño vial, un diseño de vehículos que se adecúen a estos perfiles de comportamiento, a estos diferentes tipos de errores? ¿Verdad? ¿Se entiende la cuestión? Este es uno de los grandes puntos sobre los que creo que deberíamos de trabajar. Y a colación de esto me gustaría traer otra cuestión, que es el factor humano aplicado a la conducción en términos de los permisos de circulación, los psicotécnicos. Los psicotécnicos, tal como están concebidos hoy en día, yo entiendo que esto es algo con unas implicaciones incluso a nivel político pues muy severas, que traen a colación la pregunta de si conducir es un derecho o no. Para mí no lo es, ya lo digo, igual me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde. Para mí no es un derecho, para mí es una responsabilidad, es como tener un hijo. Tener un hijo no es un derecho, es una responsabilidad. Y aquí lo mismo. ¿Cómo funcionan los psicotécnicos? ¿Cuál es el fin de un psicotécnico? ¿Captar a aquellos conductores más hábiles? No, justo lo contrario. Captar a los menos hábiles, captar al 10% que son menos hábiles. De tal forma que, tal como están diseñados hoy en día las pruebas psicotécnicas para tener un carnet de conducir o para tener un permiso de tenencia de un animal peligroso, en permisos por armas están un poquito mejor, que tampoco mucho. Es algo, pues es un mero trámite, en términos muy generales, que salvo que tengas una condición médica muy severa, una demencia o un proceso médico controlado, pues estás recibiendo quimioterapia y no puedes conducir. Salvo situaciones muy concretas, es demasiado sencillo obtener el carnet de conducir, en mi opinión, en mi modesta opinión. No sé si estarán de acuerdo o no, pero bueno. Pero es que aún así, aunque subiésemos los criterios, que probablemente habría una revuelta social, que creo que como sociedad madura, si es que la somos, tendríamos que estar dispuestos a pasarla, y no solo en España, sino en el resto de países civilizados, creo que aún así sería insuficiente. ¿Por qué? Porque el psicotécnico, ¿qué evalúa? Evalúa aptitudes, no actitudes. Que esto es algo que se evalúa más o menos en el permiso práctico del carnet de conducir, siendo los baremos que existen también manifiestamente mejorables. Esta es otra cuestión. Entonces, vale, David, pero nos estás diciendo que no todo el mundo está preparado para conducir. ¿Qué hacemos? ¿Les quitamos el carnet y ya está, y que no conduzcan? No, tampoco se trata de esto. ¿Cómo podríamos trabajar aquí? Creando programas basados en la evidencia para entrenar. El error se puede entrenar, el error se puede reducir, lo mismo que se puede potenciar por distintos factores de la vida. Tenemos que crear programas basados en la evidencia científica que permitan reducir la propensión a cometer errores en ciertas partes de la población, en población general y específicamente en ciertos sectores más proclives a cometer estos cuatro tipos de error. Bien, pero volviendo un poco al tema que estábamos de la teoría del error, ¿cuál es una de las variables? Hay muchas variables que explican la comisión de estos 4 tipos de errores. Cada uno tiene sus predictores caracteriológicos relacionados con factores de la personalidad. ¿Cuál es una de las variables que es uno de mis últimos temas de investigación? Porque no sé si es una pega, no es una ventaja o un inconveniente, vengo del mundo académico, que se nos acusa y con razón de ver un poco los toros desde la barrera, ¿verdad? En mis inicios, que es donde conocí a Javier, me dediqué y trabajé con él, ¿verdad, Javier? ¿Te acuerdas? En temas de auditorías de seguridad vial. Pero desgraciadamente esos fueron mis inicios en el mundillo y yo era joven e inexperto y bueno, pues no lo hice y lo dejé y ahora me dedico más a lo académico. Bien, que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es una de las variables, que es uno de mis temas de investigación, que mejor explican la comisión de estos 4 errores?
el riesgo percibido, no real. ¿Por qué? Porque, como decía antes, lo que explica la conducta humana no es el riesgo real, sino el riesgo percibido. ¿Qué es el riesgo? El riesgo lo podríamos definir, se puede definir de muchas formas. Una más o menos estándar sería la probabilidad de que un peligro se materialice considerando los beneficios subjetivos versus los costes subjetivos de cometer esa situación. Es decir, si llego tarde a una reunión y tengo que saltarme un límite de velocidad habiendo un radar y habiendo mucho tráfico y percibiendo que puedo tener una multa e incluso un accidente, pues digo, bueno, pues es una reunión fundamental porque es un cliente importantísimo, hay un contrato de muchos millones en juego, entonces me voy a sacrificar y en este análisis coste-beneficio subjetivo, no real, que eso será algo que trabajéis los ingenieros y que tiene una cierta relación, pero no toda, ¿verdad? Pues puedo calcular que a lo mejor conviene pasarme un poco del límite de velocidad por esas circunstancias. ¿Cómo puedo entrenar? ¿Merece morir esa persona? No, por supuesto, tendré que esforzarme en entrenarla, en educarla, para mejorar su percepción de riesgo, esta percepción de riesgo, que es una aptitud, una habilidad entrenable. Bien, ¿de qué depende la percepción del riesgo? Pues es una variable bastante compleja, porque como propusieron Kahneman y Frederick, Kahneman fue premio Nobel de Economía hace unos cuantos años, igual les suena, depende de dos cosas, del contexto, y esto es donde trabajan ustedes, en el diseño del contexto, y de aspectos caracteriológicos, lo que decía antes, ¿verdad? Pues hasta qué punto me siento capaz de tener éxito, de salir adelante en una situación vial prevista o imprevista. ¿Hasta qué punto me considero un buen conductor? Esto es muy revelador también, ¿verdad? Porque hace unos años hice una encuesta en la Universidad de Valencia, muy sencilla ella, la encuesta, pero muy reveladora, donde veían que, no recuerdo de memoria los datos, lo importante es la diferencia. El 80% de los conductores se veía a sí mismos como muy buenos conductores, pero veían solo al 30%, el resto como buenos conductores. Aquí algo no me casa, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión? Tendemos a vernos como mejores conductores que lo que nos ven el resto, ¿de acuerdo? Subjetivamente. Bien, entonces, ¿de qué depende? Del contexto y de la personalidad. Y hay un doble procesamiento que además, para meter un poco más de complejidad, es independiente. Hay una ruta central que es consciente, que es el riesgo que yo cognitivamente digo que veo. ¿Cuánto riesgo veo aquí? Pues en una situación, lo que digo. Y luego hay una ruta periférica que es inconsciente, es emocional, es fisiológica, que es lo que mi cuerpo responde de forma automática ante esa situación. La confluencia de esas dos va a dar lugar a la percepción total del riesgo. Entonces, desde un punto de vista interactivo, ingeniería, psicología en este caso, ¿cuál pienso yo que sería el objetivo? Crear situaciones viarias, diseñar situaciones viarias, esto tiene tela, en las cuales el riesgo objetivo sea menor que el riesgo subjetivo. Una situación en la cual el riesgo matemático, el riesgo que calculáis, yo no entiendo esas fórmulas, Javier, antes nos explicabas lo de las masas cinéticas al cuadrado, me pierdo, claro. El riesgo objetivo sea menor que el riesgo subjetivo. ¿Y cómo podemos saber el riesgo subjetivo? Pues haciendo unas cuestaciones. A través de muestras representativas de la población podemos obtener baremos sobre cuánto riesgo percibe la población por grupos de edad, por sexos, pues también esto de por sexos hay grandes diferencias. Perciben el riesgo ante distintos tipos de diseño vial. Que hay situaciones en las que el riesgo objetivo sea menor que el riesgo subjetivo. Bien, y aquí voy a poner dos ejemplos, que es lo que les quería traer a modo de ejemplo. Dos intersecciones. Una de ellas es esta, la tasa de accidentalidad. No he encontrado los datos, pero es muy baja, es bajísima, prácticamente nula. Fíjense, en este caso tenemos dos vehículos que tienen un semáforo que está el 80% del tiempo en ámbar, o sea, como si no existiese el semáforo y tienen un ceda al paso. Tienen que ceder a los que provienen, si se fijan en las flechas, en esa dirección. Esa parte está resaltada, con lo cual esos dos vehículos tienen una visión mucho más limitada de los vehículos que vienen prioritariamente que lo que ven los vehículos que acceden por la carretera prioritaria. ¿Me explico? Estos conductores ven a estos mucho mejor de lo que estos ven a estos. ¿Me explico? Por el tipo de trazado vial. Conclusión, es una situación objetivamente muy segura, la tasa de accidentalidad es nula, prácticamente nula, muy baja,
y sin embargo, subjetivamente hay una elevada percepción del riesgo porque no veo al que va a venir. Él sí me ve a mí y puede adecuarse, aunque no tenga por qué hacerlo, pero se va a adecuar, ¿de acuerdo? Frente a esta situación tenemos la contraria. Bueno, este es el detalle de la intersección. Fíjense, aquí esta sería la perspectiva del vehículo que accede por la carretera no prioritaria. Si se fijan, la carretera prioritaria está resaltada y el campo visual es pequeño. ¿Cuál es la ventaja? El tipo de movimiento. La psicología de la percepción, la psicología de la Gestalt formuló algunas de las pocas leyes que existen en psicología, que son las leyes de la percepción. ¿Cuándo se percibe mejor el movimiento? Si yo muevo mi dedo, fíjense, en esta dirección, o si la muevo en esta dirección. ¿En qué caso? ¿El primero o el segundo? El primero, se percibe mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué es esta situación? Porque la perspectiva desde la que provienen los vehículos por el carril prioritario me permite una visión foveal, que me permite ver bien la velocidad a la que y adecuar mi conducta también, no viéndoles bien. ¿Se entienden? La confluencia de estas variables. Sí. Frente a esto, tenemos, aquí ven el semáforo en ámbar, que está el 80% del tiempo, la carretera prioritaria. Estos son los vehículos que acceden por la carretera prioritaria. Si se fijan, en el vehículo blanco, o incluso los que vienen de más atrás, los que están en la zona de la rejilla, ven los que están asomando el morro para incorporarse. Estos, los de la calzada prioritaria, tienen el semáforo en verde, que pueden ver ahí, ¿vale? Y pueden ver bien los vehículos que hay para salir y pueden adecuar su conducta, aunque legalmente no tengan la obligación de hacerlo. Y vuelvo al tema que decía Javier, de que el mero cumplimiento de la norma no exime. Bueno, pero hay veces en las que todos hemos tenido que sacrificar un derecho, entre comillas, bueno, sí, sacrificar un derecho por no tener un accidente. Y esto es un ejemplo muy claro. Esto es una vía por la que yo conduzco, por la que yo paso todos los días, y no es una estadística, es una visión personal que me representa solo a mí. El grado de conflicto es nulo aquí. Esto es una visión personal, ¿eh? Pero, bueno. ¿Se entiende este primer ejemplo? Sí. Frente a esto tenemos el segundo ejemplo, el ejemplo contrario. Un caso, termino enseguida, en la que el riesgo objetivo es mayor que el riesgo subjetivo. Conclusión, una tasa de accidentes altísima. El primer ejemplo está situado en el municipio de Bilbao, que es donde yo vivo, y el segundo está ubicado en un municipio muy cercano, Baracaldo, que seguro que también conocen, ¿verdad? Son ejemplos que tengo en mi día a día y son muy representativos de lo que les quiero transmitir. Otro ejemplo, no sé si conocen esta zona, está a la salida de Baracaldo, zona de Max Center, no sé si conocen. Bueno, aquí hay un cruce tan conflictivo, que hace apenas 2 años la Diputación Foral de Vizcaya invirtió una cantidad muy grande de dinero para modificar este cruce que están viendo. ¿Por qué? Porque la tasa de accidentalidad era altísima. Yo antes circulaba por aquí con bastante frecuencia y no tengo datos, ¿no? Un accidente al mes, leves, pero accidentes que ya cortan el tráfico y tienen un coste económico, pues se producía. Fíjense, aquí tenemos un vehículo gris que quiere girar hacia la izquierda. ¿A quién tiene que ceder? A los que vienen de frente, a los que vienen... ¿Esto tiene puntero? No. A los que vienen desde esta parte. Aparentemente es una vía muy sencilla. Estamos aquí, queremos girar y tenemos que ceder a los que vienen de frente. Visibilidad perfecta. Es el ejemplo justo contrario al que he expuesto en la anterior situación. ¿Por qué entonces la tasa de accidentalidad es tan grande aquí en comparación con la otra situación? Porque el riesgo objetivo aquí es mucho mayor. ¿Y por qué es mucho mayor? Por 2 circunstancias. La primera es porque tenemos que girar por una zona de vía en la que... Este es el diseño nuevo. No encuentro imágenes, las he buscado. Las habrán borrado o lo que sea, del diseño antiguo. No había ningún tipo de marca vial, no había ningún tipo de guía que sirviese al conductor para delimitar la zona en la que se encontraba. Y por otro lado tenemos el problema que les he expuesto anteriormente. ¿Cómo es el movimiento que tenemos que percibir aquí? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. Con lo cual, la capacidad de percibir la velocidad a la que viene, si me va a dar tiempo o no, está muy mermada. ¿Se entiende el ejemplo? Conclusión, tasa de accidentalidad altísima. ¿Cómo se ha resuelto? Pues de la forma
ahora se llevan mucho las medidas de bajo coste, esto pues poniendo más semáforos en ámbar, más señales lumínicas. No sé cuánto durará el efecto de este nuevo diseño. Me atrevo a decir que no mucho, pero bueno, el tiempo nos dirá. Un poco más quería contarles. Bueno, esta es la perspectiva del vehículo prioritario. Bueno, el ejemplo ya lo he puesto en el vídeo. En conclusión, y para finalizar, terminar con una reflexión con la que empezaba. La importancia, el esfuerzo que todos tenemos que hacer por trabajar unidos, por no buscar cada uno nuestra parcelita de trabajo, porque solo así conseguiremos realmente acercarnos lo máximo posible a ese objetivo de conseguir 0 accidentes. Muchas gracias.